Iniciar hoy con lo que era, ¿qué era lo que íbamos a trabajar hoy? A ver quién se acuerda. Lo que ustedes esperaban. Ah, mira, pero ya está, Katherine, se despertaron con el Kahoot, qué bueno. Ok, entonces por acá tenemos, uy, 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 ¿qué se hizo a ver si se ve bien la presentación. Ok, mm, ok, un segundito. Ok, muy bien. Entonces, recordemos, si recuerdan todos, Marisela, tienes la manito levantada. A ver, ¿puedes comentarme o abrir tu micrófono para que puedas explicar o comentar lo que deseas? Muy bien. Entonces, recordemos un poquito con respecto a lo que es el TDAH, ¿sí? Sabemos de que esto es un patrón persistente, ¿sí? De la conducta en cuanto a lo que es la falta de atención, hiperactividad y o impulsividad. ¿Qué pasa con este patrón persistente? Interfiere con el funcionamiento y el desarrollo. ¿Por qué? Porque se ven afectadas las funciones ejecutivas y al verse afectadas estas funciones realmente impide alcanzar eh, temas, bien sea a nivel académico, a nivel conductual, a nivel de comportamiento social y genera algún tipo de caos en algunas circunstancias de la vida de los chicos y por supuesto de los adultos, ¿ya? Sabemos que no solo los chicos pueden tener TDAH. Perdón. La falta de atención se, la falta de atención se manifiesta conductualmente en el TDAH de una manera, como que cuando se desvía la conducta, ¿ya? No, o sea, hace de que se puede observar a través de la falta del seguimiento de indicaciones, porque obviamente, como hemos visto anteriormente, eh, la atención es una de las funciones ejecutivas que se ve afectada. El sostenimiento, el tema del seguimiento de indicaciones y todo esto, ¿ok? El hecho de terminar las tareas, o sea, se les dificulta bastante tener aquellas dificultades para mantener un enfoque y ser desorganizado es parte de algunas características. No se puede atribuir al desafío, o sea, la desorganización, no se atribuye completamente con la falta de comprensión. O sea, no es algo de que, bueno, no organizo porque no comprendo, o sea, porque tengo un problema a nivel cognitivo, no, sino que es típico de una persona con TDAH el tema de que le cuesta organizarse y esto no solamente va a organizar alguna situación, a dar alguna estructura la misma persona, sino que también tiene que ver con la propia organización, incluso hasta para vestirse. O sea, ejemplos, no en todos los casos, ojo, pero puede pasar. Ok. Hablemos de que lo que es la hiperactividad se refiere a la actividad motora excesiva, ¿sí? Es una actividad excesiva a nivel motor
que se da, como por ejemplo un niño corriendo, ¿no? Cuando no es apropiado, ¿ok? O sea, ya llega a tener un punto fuera del rango, digamos, que se puede manejar no como normal, sino que es un rango aceptado, ¿ok? Hay una excesiva inquietud, golpeteo o locuosidad. En lo que es los adultos, la hiperactividad puede manifestarse como una inquietud extrema, ¿verdad? O como el agotamiento de los demás con, con sus actividades. En cuanto a lo que se refiere a la impulsividad, y esto es importante tenerlo en cuenta antes de ir a los propios síntomas, se refiere a acciones apresuradas que ocurren en el momento sin premeditación. Es decir, como tal cual dice su nombre, impulso, o sea, simplemente es algo que me mueve de inmediato y lo acciono de inmediato sin un procesamiento racional. ¿Me explico? Puede reflejar un deseo de recompensas inmediatas o una incapacidad. Ay, ¿qué pasó acá? A ver acá, un ratito. Una incapacidad para retrasar la gratificación. ¿Recuerdan lo que hablábamos en cuanto a esta afección que generaba en la segregación de dopamina, en la inhibición de noradrenalina, eh, la parte dopaminérgica? Ok, perfecto. Eso tiene que ver con este punto, ¿ya? O sea, al no haber un adecuado soporte de esta segregación, de esta comunicación de lo que es la dopamina, ¿sí? Mi foco, o sea, mi sí, comienza a requerir con mayor rapidez el deseo, el llegar a lo que genera placer, a lo que me genera bienestar, a la gratificación inmediata, ¿ok? Entonces, por eso cambian de actividad con tanta frecuencia. Perdón. Entonces, los comportamientos impulsivos pueden manifestarse como esa interrupción constante. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la vez pasada? No, a mí me pasa, decía uno de los compañeros, a mí me pasa de que yo interrumpo constantemente. Eso es una de las situaciones, ¿no? Como podemos ver la impulsividad. Tomar decisiones importantes sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Como por ejemplo aceptar un trabajo sin la información adecuada. Uno de los síntomas más importantes, de los signos más importantes, es que el requisito es tener varios síntomas que estén presentes antes de los 12 años. ¿Se acuerdan que les mencionaba eso hace unos días? Que si el síntoma aparece después de los 12 años, o sea, no entra o no clasifica para un diagnóstico como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Que tiene que sí o sí estar varios síntomas presentes antes de los 12 años. Así que eso quédense bien grabadito por allí. Por eso es que no podemos ir diciendo, ya bueno, ya conozco los síntomas del TDAH, fulano lo tiene. No, porque tenemos que indagar en la persona, ¿ok? Sí. Tenemos que conocer su historia clínica, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó cuando nació? ¿Qué pasó incluso antes del nacimiento? Por allí, cuánto pesó al nacer, ¿no? Todas esas cositas. Ok. Al mismo tiempo, no se especifica una edad de inicio más temprana debido a las dificultades para establecer retrospectivamente el inicio preciso en la niñez. El recuerdo de los adultos de los síntomas de la infancia tiende a ser poco fiable y es beneficioso obtener información auxiliar. El TDAH no se puede diagnosticar en ausencia de síntomas antes de los 12 años. ¿Ok?
Cuando los síntomas de lo que parece ser TDAH aparecen por primera vez después de los 13 años, es más probable que se dé otro trastorno mental o que represente los efectos cognitivos del consumo de sustancias. ¿Ok? Bueno, resulta que tengo 19 años. Uh, Ay, discúlpenme, me tomó la tosecita de nuevo. Tengo 19 años y resulta que comencé a temprana edad el consumo de sustancias. Nunca presentó indicadores de uso de TDAH, pero resulta que a partir de los 17, 18, comienza a presentar ciertas características, no todas las del TDAH. ¿Entraría dentro de ese trastorno? No. Más entraría por un trastorno de conducta, un trastorno de personalidad, un trastorno del abuso de sustancias y así, ¿ok? Por acá tenemos de que la confirmación de síntomas sustanciales en todos los entornos no se puede hacer con precisión sin consultar a los informantes. Esto es en el caso de los adultos que han visto al individuo en esos entornos. Por lo general, los síntomas varían según el contexto dentro de un entorno determinado. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a comenzar a chequear por acá. ¿Cuáles son esos signos y síntomas en lo que es el trastorno por déficit de atención? Recuerden que nunca les van a dar un trastorno por TDA como tal, o sea, no les pueden dar en la actualidad un diagnóstico, sino que les van a poner TDAH. Ya ahí ustedes van a indagar con el especialista si cuenta con hiperactividad o si solamente es un déficit de atención, ¿ok? Dentro de lo que es el TDA tenemos un patrón persistente de inatención que interfiere con el funcionamiento, con el desarrollo. En el caso de la inatención, hay 6 o más de los siguientes síntomas que se han mantenido durante al menos 6 meses, ¿ok? Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles y por descuido comete errores en las tareas escolares o en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasa por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión, ¿sí? Hay errores en conjunto. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, es decir, puede tener dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o la lectura prolongada. No sé si les ha pasado de repente que hayan conocido una persona que no tenga TDAH, sino TDA, y es una persona súper tranquila y usted está conversando con la persona y de repente la persona, uy, se pierde por allí y no necesariamente tiene un espectro de autismo, ¿ok? Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otra cosa, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. Con frecuencia no sigue las instrucciones o no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. No sé si recuerdan el video de Pablito, ¿ya? O sea, ahí está la descripción completa. O sea, es algo frecuente, o sea, prácticamente casi que cotidiano, ¿ok? Con frecuencia tiene dificultades para organizar tareas, actividades, dificultad para gestionar tareas secuenciales, les cuesta mucho lo que es un cronograma, una secuencia, ¿ok? Dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden. Usted le dice a una persona con TDA, oye, ordéname esto, y cuando usted llegue, usted va a decir, oye, pero eso no tiene orden. Bueno, para ellos es bien complicado conseguir un orden. No porque no quieran o porque no entiendan, no se trata de que no entiendan, sino que se les dificulta esa percepción de orden. Descuido, desorganización en el trabajo, mala gestión de tiempo, no cumple los plazos, procrastinación total y parcial, ¿ok? Con frecuencia evitan
le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Tareas escolares, quehaceres domésticos, en lo que es adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos, ¿ok? También tenemos que con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades. Por ejemplo, tenía que llevar la goma líquida transparente, llevó la goma líquida blanca o simplemente no la llevó. Lleva 5 lápices y en la semana pierde 5 lápices. ¿Me explico? O sea, no sabe dónde dejó los lápices, por día o en un mismo día incluso. Los libros, instrumentos, todo, o sea, cualquier cantidad de cosas. Como les decía, o sea, es algo de que en los adultos puede ser incluso dejar la llave dentro de la casa y cerrar la puerta. O sea, hasta eso, cositas así pueden pasar. No sé si ustedes conozcan a alguien que le ha pasado, pero es con frecuencia, no es una sola vez. También olvida las actividades cotidianas, ¿no? Se le olvidó la tarea, pero a veces no es porque no quiso, porque es flojo, no, es por el mismo déficit de atención que tiene, que es o sea, hay como que un bloqueo y simplemente se olvida. O sea, está este tema de la búsqueda de placer constante, de gratificación inmediata, entonces ya por allí se olvida con facilidad. Hacer diligencias, devolver las llamadas, pagar facturas, acudir a citas, ¿no? Todo esto es parte de los síntomas. Recuerden que tienen que haber cuántos síntomas, 6 síntomas o más, ¿ok? No puede haber un diagnóstico si no se cumple con todos estos síntomas, ¿vale? ¿Alguna pregunta que tengan por acá? En adultos, sí, sí, claro que sí, Karen, así es. Por ejemplo, el síntoma es el mismo para niños o para adultos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a suponer en el tema del olvido. Bueno, al niño se le olvida la tarea del colegio, pero resulta que en el adulto lo puedes evaluar cuando el adulto viene y dice, o sea, lo puedes observar cuando el adulto viene y dice, sí, es que, bueno, siempre mi esposa se molesta porque me toca pagar las facturas y a mí se me olvida. Si ella no me hace recordar el mismo día 5 y hasta 10 veces, o sea, realmente no logro hacerlo, ¿ok? O tal vez, y hemos quedado en tener una reunión con unos proveedores nuevos porque está dentro de su trabajo y no llega a la reunión. Entonces se recuerda la reunión mucho después, ¿sí? ¿Te quedó claro, Karen? Ok, perfecto. En cuanto a lo que es el TDAH, ¿verdad? Tranqui, tranqui. Son condiciones neuropsiquiátricas igual que el TDA que pueden afectar la capacidad de una persona para concentrarse, controlar impulsos y regular el comportamiento. ¿Ok? Allá muy bien vemos que está como muy asociado a la similitud, a todas estas cosas. Bueno, el TDAH es todo eso, sumándole la hiperactividad, el exceso de movimiento motor frecuente y sumándole la impulsividad. ¿Ok? En cuanto a lo que es hiperactividad e impulsividad, para el TDAH, igual son 6 o más síntomas de los siguientes, ¿ok? Siempre y cuando sea en un nivel que no concuerde con lo idóneo para el nivel de desarrollo de la persona y que afecta las actividades sociales, académicas y o laborales, ¿ok? Los síntomas no solo se no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, o sea, hemos descartado esto, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o instrucciones. ¿Ok? Hemos descartado de que hay un compromiso para la comprensión, sí que es distinto al déficit de atención. Para adolescentes mayores y adultos, a partir de 17 años de edad, se requiere un mínimo de 5 síntomas, es decir,
Son 6 síntomas o más en el caso del niño y en el caso del adolescente y el adulto con 5 síntomas ya clasifica para hacer el diagnóstico. Ok, con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. ¿Ok? Son personas que no pueden estar sentadas tranquilas. Usted y se mueve y toca y taratata. Entonces no pueden estar tranquilos. Con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, por ejemplo, en clase, en la oficina, en otro lugar de trabajo. Usted es adulto con TDAH, está en una reunión importantísima, todos están así atentos y usted llegó, se levantó y fue a buscar agua porque tiene sed. Esas cosas pasan, ¿ok? Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no es apropiado. O sea, este síntoma no es tan común en el adulto, ¿verdad? Pero, sin embargo, es como que me levanto, voy, camino, o sea, o hago algo que no encaja dentro de ese momento. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Cambia y cambia de actividad. Con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor. Estoy ocupado, hago aquí, hago allá. Y hacen tantas cosas a la vez. Por ejemplo, es incapaz de estar o se siente incómodo cuando están quietos durante un tiempo prolongado, como en un restaurante, reuniones, ¿ok? También con frecuencia habla excesivamente. Hay una verborrea, o sea, un excesivo nivel de comunicación, al punto que se pierde incluso, puede perder hasta la secuencia pues de lo que está hablando. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Ustedes saben lo que es sí, el TDAH es tal y tal cosa, o sea, eso pasa, ¿ok? Ay, ustedes saben que el día está, en Perú está haciendo bastante frío y bueno, sí, en Argentina se congeló, o sea, termina de completar la frase o responde cositas antes de terminar la pregunta. Es difícil esperar el turno, o sea, son personas que no toleran esperar para nada. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros, ¿no? Entonces son esas personas que están en un lugar, no conocen a nadie y de repente es tanta la necesidad de interrumpir que se pueden inmiscuir o en el grupo de trabajo, ¿ok? Ok, bueno, por acá tenemos igual lo que son la parte de los diagnósticos en cuanto a lo que es la falta del déficit de atención por hiperactividad e impulsividad. ¿En qué se diferencian? Acá tenemos, digamos que ambos. Me gustaría que ustedes me puedan decir en qué se diferencian, ¿sí? El TDA del TDAH. A ver, pueden levantar su manito. ¿En qué se diferencia en cuanto a los síntomas el TDA con el TDAH? ¿Cómo podemos decir, bueno, esto es un TDA, esto es un TDAH? A ver, a ver. No todos a la vez, no levanten la manito todos a la vez. A ver, nos dice Karen cómo. A ver, te explico, les explico de nuevo. Me gustaría que me puedan decir, o sea, pueden levantar su manito y comentarme. ¿En qué creen ustedes que se diferencia? ¿Qué diferencia hay para poder diferenciar, o sea, disculpen la redundancia, cuando hay un déficit de atención nada más o cuando en realidad hay un TDAH completo, es decir, déficit de atención con hiperactividad e impulsividad? Sasha, adelante.
Hola, buenas noches. Bueno, Buenas básicamente noches. creo que lo que vendría siendo el TDA es lo que tiene que ver, porque ambos son trastornos de déficit de atención, pero el TDA es solamente el tema del déficit de atención, las personas un poco distraídas, desorganizadas, tal vez esas que no mantienen como enfoque en una sola cosa, ¿no? Pero la hiperactividad viene un poquito más con eso de que no se puede como quedar quieto, es un poquito más impulsivo, un poquito más activo, tal vez. Entonces, considero yo que ahí es donde viene la diferencia. El otro simplemente es como por atención y el otro sí conlleva un poquito más de actividad, de movimiento un poquito más descontrolado. Exactamente, tiende a moverse con mayor frecuencia, tienden a actuar con mayor impulsividad, ¿ok? En el caso del TEA, en el TDA, perdón, sin hiperactividad, no es que tengan una inteligencia mayor a las personas con TDAH, sino que al no tener este componente de impulsividad, tienen la facilidad de procesar un poco más una respuesta o una acción, por lo cual puede parecer dentro del promedio, ¿ok? Por eso es que hay que estar bien atentos. Marcia, Buenas noches. Me buenas parece, si noches. es que entendí bien, de que en el TDAH se presentaba la agresividad en los niños, ¿no? Y en el TDA no, si es que lo entendí en la primera clase. Perdón, repíteme lo que has dicho. Recuerdo que en el TDAH se presentaba la agresividad en los niños, pero en el TDA no. Ya. Y yo vi Ojo esa con esto, diferencia, ¿no? creo. Ujú. Ok, ojo con eso, qué bueno que lo mencionas. No necesariamente la persona impulsiva es una persona agresiva, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar bien esto, ¿sí? La impulsividad puede tomarse como algo de agresividad a nivel social. ¿Por qué? Porque la persona llega y toma algo inadecuadamente en un momento o menciona algo inadecuadamente para lo que no estamos listos, ¿ya? Entonces, por allí que hablamos de un rasgo de impulsividad, ¿sí? No tiene el control de sus impulsos bien gestionado, bien formulado para poder reaccionar ante diversas situaciones. Pero esto no es solamente como una acción de agresión, sino que realmente es un problema del control de los impulsos, ¿ok? Y sí, propiamente ambos trastornos cuentan con lo que es o comparten lo que es el déficit de atención. Sin embargo, el TDAH se le agrega este componente de la hiperactividad y la impulsividad, ¿ok? Eso básicamente. Como ustedes pueden ver, acá tenemos este comparativo donde está la desorganización en el TDA, el olvido frecuente, la procrastinación que ya les había mencionado, ¿verdad? En el otro caso tenemos la hiperactividad, la impulsividad, la falta de atención frecuente, dificultad en las relaciones interpersonales, problemas para mantener amistades o relaciones debido a comportamientos impulsivos y desorganizados. ¿Ok? Muy bien. Como ya saben, siempre les traigo un videíto adicional. Denme un segundo para podérselos compartir acá. Un ratito. A ver. Uy, ¿qué se hizo? Acá está. Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. Con el Alzheimer solo se pierde la memoria. ¿Te molesta que te llamen loco? Cuando conoces a alguien, Presta le mucha dices que atención tienes al el video. VIH. ¿Te costó aceptar tu discapacidad? ¿Te has visto una calle por tu mala cabeza? ¿La esclerosis múltiple es mortal?
¿De pequeño sacabas de quicio a los que te rodeaban? Pues claramente sí, ¿vale? Cuando tienes TDAH, que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues se caracteriza por tener un déficit de atención y encima ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia se vuelve loca. Antes y ahora suelo sacar muchísimo de quicio a mis padres y a mi hermana, sobre todo. En mi familia no entendían por qué, a pesar de que parecía que era buena y que tenía buena intención, no obedecía nada. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado. Decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. O sea, me decían que ordenara y nunca ordenaba. Me decían que llegara a tiempo y siempre llegaba tarde. Me pedían una cosa y se me olvidaba a los 5 minutos. No paraba de hablar en ningún momento. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo 9 hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y tú no sacabas de quicio. Yo creo que, bueno, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Bueno, sobre todo mi madre a la cabeza, que son las grandes sufridoras de tener hijos TDAH. Mi madre comprándose el lote de bajarse de la vida todo el rato, que es lo que me decía siempre. Y bueno, con mi hermano pues peleas todo el rato, 24 horas. Aparte de ser un terremoto, a mí me encantaba cambiar los muebles de sitio. Y mi madre se volvía loca, claro, imagínate. Cambiaba la mesa, cambiaba la cama, todo el rato. Bastante frecuente en todos los TDAHs que nos apunten a todo, pero deportes, arte, música. Creo que he tocado todos los instrumentos que lleva una orquesta, he hecho todos los deportes del mundo. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son niños muy impulsivos, verbalmente y en acción, no paran quietos, necesitan siempre estímulos nuevos, son totalmente distraídos, les cuesta estar quietos y bueno, yo encajaba perfectamente en esa descripción. Mi familia siempre ha sido muy abierta y bastante artística y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no me importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa. Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Me apuntaban a bastantes campamentos en verano, bueno, en principio porque yo era muy fan y los pedía también, y yo creo que luego porque era bueno para la paz mundial y la de mi casa en realidad, que estuviera fuera un tiempo. Cuando era pequeño, una doctora me dijo que para mí comer y dormir era perder el tiempo. Solamente quería jugar o estar en mi mundo, no quería hacer nada más. Al final, con tantos niños y con tanto TDAH en casa, es verdad que es un poco circo, ¿no? Mi madre nos suele decir que tenemos pánico al silencio, no nos callamos ni bajo el agua. Es un circo, pero es un circo muy bonito, es un circo desde luego entretenido. Una gran frase que me ha acompañado toda mi vida es que el único Dios verdadero que tenemos las personas con TDAH es el movimiento, la cinética. Eso es lo único que a todos nos mueve. Tú pones movimiento y hacemos todos y nos vamos. ¿En el colegio no podías estarte quieto? No podía estarme quieto. Imposible. Yo tampoco. Creo que mi récord lo conseguí en cuarto de la ESO cuando en una clase me caí 3 veces de la silla. Creo que ahí ya se demostró que realmente no me podía estar quieta. Estaba escribiendo una suma y al rato estaba escribiendo una resta y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado, pues claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera y por eso surge la hiperactividad, porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente. Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía y ni siquiera yo sabía por qué
por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían. En mi caso, es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, en los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas. Así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creo que nos afectaba un poquito. Pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera. Yo haciendo el pino y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre. La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome. Y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo, me dice que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar. Pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes todo eso, lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede ser un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada, lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no? ¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años. Me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo, porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa, y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron TDAH en su día. Y ha sido ya además mayor cuando me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora. Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Pues como ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa, nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo.
Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO, allí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde venía vieron que efectivamente era un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que esa era la causa de mis ansiedades y de mi frustración académica. Por una casualidad, vi por internet la lista de los síntomas de TDAH y de repente vi juntos todos los problemas de mi vida. Y además eran síntomas que yo sabía que tenía, pero nunca habría unido en lo mismo. Entonces fui a una asociación, me dieron la referencia de varios médicos que lo trataban bien y cuando ya fui a hacerme los tests me dijeron que obviamente tenía TDAH. A raíz del diagnóstico del psiquiatra entendí lo que me pasaba, es decir, le puse un nombre a esta cosa que yo tenía que no me dejaba ni estudiar, ni concentrarme, ni nada, y ser un terremoto. Entonces, gracias a él, pues por lo menos ya supe cómo encauzar ese problema. ¿Se puede llevar una vida normal sin medicación? Yo creo que es complicado. Eso me ayuda a mí. La medicación. El trastorno de TDAH no es más que un trastorno neurológico, o sea, no tiene más que una parte del cerebro que parece ser que es más inmadura. Hay partes del cerebro que no han madurado correctamente y el ciclo de algunos neurotransmisores, la dopamina sobre todo, pero también otros, no se queda atascado. Cuando estaba en el cole no sabía lo que me pasaba, de repente me medicaron, llegué a la universidad, todo aprobado, no es magia, realmente ha sido gracias a los profesionales que me han tratado. Evidentemente la medicación ha hecho su papel, me ha ayudado y me ha igualado a la población normal. Yo creo que es muy difícil llevar una vida normal sin medicación para el TDAH. Yo no tomo medicación, ¿vale? Por una TDAHada. Se me olvidó renovar las recetas. Esto es un tema muy polémico siempre. ¿La medicación te echa un cable? Yo la he tomado y hay momentos en los que te echa un cable. ¿Para toda la vida? Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente de la noche a la mañana seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin déficit de atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor. Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación. Se puede conseguir, pero bien es difícil. Ahora no estoy medicada, cuando acabé la universidad retiramos la medicación y al principio sí que era un poco como, ay, no quiero dejarla, porque si la dejo voy a volver a ser un terremoto. Yo he probado todas las medicaciones legales ahora mismo en España y solamente me funcionó una, que luego tuve que dejar por efectos secundarios. Entonces yo tuve una ventana de unos 6 meses en los que tomé medicación y de repente entendía por qué todo el mundo vivía tan tranquilo. ¿Eres tan inquieto ahora de mayor como cuando eras pequeño? Soy tan inquieto, sí, no hay matices. Cuando puedo hablar con una persona por teléfono, puedo cruzar 20 veces la calle, dar 6 vueltas a la manzana, subir 4 veces las escaleras. No he medido nunca cuánto tiempo puedo llegar a estar sentado, pero yo creo que a partir de los 15 minutos lo empiezo a pasar mal. De verdad. O sea, ahora mismo ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea de sentarme para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar.
canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine, no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, tampoco he sido tan mayor. Yo creo que he madurado un poquito y bueno, ahora soy menos inquieto, porque antes no paraba, no me controlaba. Soy muchísimo más inquieto, muchísimo más, sobre todo mentalmente. De hecho, si se me ocurre algo, tengo que empezar a hacerlo en el momento en el que se me ocurre, porque si no me puedo volver loco. Y como generalmente no tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en el que se me ha ocurrido, pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador porque estoy pendiente de todo. Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones, por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia. Y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico. No sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir, de tomar decisiones y de decidir dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo, y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación,
una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad incluso física a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que digas lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda, tu vestido me parece una mierda. Y entonces te dicen, no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices, igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos. ¿Me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta? Yo creo que sí, que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida? Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba. Esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es, bueno, levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado. Porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado. Y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja con TDAH? Sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan. Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues, a mí me da pues, a las 12 de la noche por ordenar el armario. Pues sí, y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes.
Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno. De las parejas ya empiezo, o sea, utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema. Aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad. Es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente, al día siguiente, las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz. Llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a este, hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina. Incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta. Siempre doy saltos de un sitio a otro. Pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía, que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas de más de 3 horas o proyectos a largo plazo durante semanas, porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora de gimnasia artística y me encanta mi trabajo, doy todo de mí y creo que no pasa nada por tener déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, yo lo que quiero ser en un futuro es guardia civil. Y eso me lo dicen cada 2 por 3 mis padres, que si quiero ser guardia civil, que te pongas a estudiar. Ahí voy. ¿Hay algo que te desagrada de los demás? A ver, por ejemplo, que te pregunten, ¿pero vas al psicólogo? Como si estuvieras loca, por ejemplo, y dices, pues sí, no pasa nada, muchísima gente va al psicólogo y no estamos locos. La lentitud, la gente que te habla así, bueno, es que no sé ni llegar a esa velocidad, pero la gente que te, buenos días, que, y es como, arranca por el amor de Dios, o sea, que se te está consumiendo la vida. Cierta condescendencia de tu entorno. Pobre, ya se ha olvidado. Pobre, tiene TDAH. Bueno, chico, o sea, te hacen parecer tonto. No hay nada que me moleste más y que me ponga más triste que cuando alguien viene a decirme que el TDAH no existe porque lo han visto en internet, lo han oído en un vídeo. ¿Pero te tomas cosas? Pues, a ver, en su momento me tomé una medicación para que me ayudaba a estar a la misma altura que tú. Que me llamen maleducado es una de las cosas que más me da rabia. Porque no saben cómo estoy yo en casa, así que es una cosa que me pone de los nervios. A mí lo que más me desagrada es la estigmatización, un poco eso, es que pobre, es TDAH. Es que la gente nos machaca muchísimo, o sea, en cualquier ámbito realmente, vamos, que estás castigado la mitad de tu etapa escolar, la otra mitad de tu etapa escolar, en la del instituto, estás entre castigado y con parejas diciéndote que eres lo peor de la vida. Cuando eres adulto, tu familia te dice que es que así no puedes ser adulto. Cuando te mueves en las relaciones laborales, que es que cómo trabajas así. Pero a veces que dices, tengo TDAH, y lo primero que te dicen, pues no lo parece. Y dices, bueno, es que ¿qué tendría que parecer? Tengo que llevar una pegatina pegada en la frente que te vaya avisando, soy TDAH. Es que en verdad, como no se nos ve o no se nos nota en principio, físicamente, pues la gente, y además tú le puedes decir, oye, que tengo un problema a veces real, fisiológico en mi cabeza de concentración, pero es como, bueno, pues nosotros tenemos otros problemas. Bueno, sí, pero es que tú te puedes concentrar y yo para concentrarme tengo que llorar casi para llegar a la concentración. He venido a este programa sobre todo para que comprendan a cómo somos los TDAHs. ¿Ser hiperactivo tiene algo de bueno? Pues yo diría que sí. En mi caso, al menos, pues el estar necesitando beber de muchos sitios al mismo tiempo porque no puedes parar quieto, considero que me ha hecho tener una vida más rica.
tiene muchísimo de bueno porque yo hago 1000 cosas a la vez. Me cunde el tiempo que da gusto. Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy en casa, no puedo estar viendo la tele 2 horas. O sea, a mí las pelis esas de 1 hora 50 minutos. Pero ¿qué es eso? Entonces, al final estoy viendo la tele, con el Instagram, con el Facebook, leyendo un libro. Da igual, tengo que estar haciendo como 1000 cosas a la vez. Me he dado cuenta al final de que la mayoría de mis mejores amigos tienen TDAH y son fantásticos porque son gente muy creativa, muy divertida, no aguantan aburrirse, con lo cual constantemente están con nuevos planes, probando cosas que luego no terminan, pero da igual. Eres el amigo de los planes porque siempre estás dispuesto, o sea, da igual la hora del día, el momento, y da igual los compromisos también porque siempre puedes ir cambiando uno por otro. Y bueno, para eso yo creo que es bastante positivo proactividad. Nos cuesta mucho hacer estrategias y eso quiere decir que no tenemos doblez. Es muy difícil encontrarte un TDAH maquiavélico porque nos cansa, o sea, no nos da la vida. Entonces los TDAH son lo que ves. Desde luego en mi casa los TDAH somos muy divertidos. Como no tenemos filtros, soltamos la parida y nos reímos todos. Somos muy impulsivos, pero somos muy naturales, somos muy transparentes, somos como somos y no hay más. Y eso nos hace ser muy divertidos. Y si algo nos interesa, ya donde ponemos el ojo, lo petamos. A mí me interesa mucho la historia y pues me pongo a investigar tanto vídeos como entro en Wikipedia y exploro lo que no está escrito. Yo creo que nos permite ver problemas o analizar la realidad de un modo que cualquier otra persona que no tenga TDAH le va a ser muy difícil. Podemos ver 27 aristas de la situación cuando la gente ha visto 2 solo. Yo creo que ser hiperactivo o tener hiperactividad te da cosas buenas. Pues, hombre, es que si no, ya sería para bajarse la vida también. A mí me gusta ser hiperactivo. Lo necesito porque tengo una vida finita y en ese espacio de tiempo quiero poder hacer todo lo que se me ocurra. ¿Cuál es tu mayor preocupación actual? Para mí, aprender a vivir sola. Ahora tengo que aprender a hacer la compra, acordarme de poner la lavadora, cuando termine la lavadora tenderla, porque miles de veces me la he dejado allí días sin acordarme que la había puesto. Mi preocupación principal es saber que puedo llegar a mañana manteniendo un cierto orden y cierto concierto. Ahora mismo, respecto del TDAH, me encantaría quitármelo al entrar en casa y poder educar a mi hijo sin TDAH. Porque me doy cuenta de que necesitan orden, necesitan organización para estar ellos tranquilos y luego para aprenderlo ellos. Y de mí van a sacar muchas cosas buenas, pero desde luego el orden, la organización, la estructura no. Pero bueno, ahí entra mi marido un poco compensando y se hace lo que se puede. Todos los días me planteo si seré capaz de llevar a buen puerto los proyectos en los que estoy inmerso actualmente. Pues estoy profundamente preocupado en este momento de mi vida porque ya tengo 31 años. Pensé que ahora más o menos ya como que ya se me habría pasado un poco todo esto del TDAH. Me di cuenta de que va a ser para toda la vida y crónico. Y entonces es como un momento de mi vida en el que estoy decidiendo si me mimetizo con el entorno o me convierto en el loco que vive en mitad de la montaña. Es que no puedo decir nada más. El futuro, todo. Mi mayor preocupación es todo. Que mi madre ahora no me deje ir a una excursión que me apetece mucho. ¿Qué consejo darías a unos padres con un hijo hiperactivo recién diagnosticado? Bueno, qué mejor que tú para contestar. Que le quieran. Que le ayuden a entenderse como es. Que le enseñen a que se quiera. Que le exijan. Que le exijan. No por tener un trastorno de TDAH hay que hacérselo todo. Yo el consejo que les daría sería, lo primero, acepta a tu hijo tal y como es, porque no le vas a cambiar nunca. Que se informen mucho y que tengan mucha paciencia. Porque mis padres todavía dicen que están ahí sufriendo. Mi hermana también, un poco. Busca también una ayuda, porque al final necesitamos ayuda. No pasa nada por decirlo abiertamente. Llévale a un centro especializado, con gente especializada, y métele a un deporte también. Que le permitan aprender y hacer cosas que le gustan. Así no se darán cuenta de que tienen un trastorno por casa. O sea, en realidad el TDAH tiene partes muy divertidas, que es, tienes a alguien a tu lado que te va a decir todo el rato lo que piensa, entonces aprovéchalo. ¿Y tú cómo me juzgarías como padre? Yo creo que al final nos ha ayudado mucho, a la vez que igual también puede ser un poco handicap, ya lo siento. Nadie nos entiende como tú. No nos entiende nadie mejor que mamá. No, eso es verdad. Mejor que mi madre nadie. Que no se preocupen,
que se puede ser tremendamente feliz con TDAH. Yo soy muy feliz con TDAH, tengo un trabajo que me encanta, tengo grandes amigos y que lo único que necesitamos es muchísimo apoyo y muchísima aceptación. Espera, que estaba con la otra. Ya. ¿Abre el plano, David? Luego se me habrán olvidado cosas que luego me acordaré, pero bueno, es nuestro sino. ¿Me levanto ya? Perfecto, sí, sí, levantarse, gracias. Tú me dirás. No, yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que sí. ¿Si os sirve? Oye, encantado. Puedes salir cuando quieras. Genial, pues ya está, Dani. Ok, ok, perfecto. En ese caso, espero que hayan disfrutado de este video porque realmente es degustar un video bastante completo que da una perspectiva muy distinta de lo que es el TDAH. A ver, puedo hacer diferentes. A ver, acá Karen nos comenta algo. Dice, puedo hacer diferentes actividades al mismo tiempo y al final del rato no concentrarme en ninguna cosa y sentir que no hice nada. Sí, 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 sí. O sea, una persona puede hacer eso, o sea, una persona con TH le puede pasar eso, o sea, porque no concluyen ninguna actividad, pues porque en realidad estás en múltiples actividades hasta que llegas y te das cuenta de que oye, no has concluido nada. Entonces es algo muy frecuente en el TDAH. Ojo, no se diagnostiquen a ustedes mismos, sino que acudan a la atención debida, ¿ok? Entonces, por acá quería pedirles que puedan ustedes dar un breve resumen de lo que ha sido tanto la clase de la sintomatología con lo que ha sido el video que hemos visto, ¿no? O sea, esos síntomas. O se dice se autodiagnosticó. Bueno, entonces, ojo, cuando digo no se autodiagnostiquen, no es lo mismo que yo pueda identificar los síntomas y que vaya a donde tengo que ir, a diferencia de, ya, tengo tal cosa y a donde vaya digo tengo tal cosa y me justifico y no hago nada por ello, ¿ok? Entonces, mucho cuidadito con eso. Y tampoco diagnosticar a otras personas. Si ustedes ven, esto es para que ustedes identifiquen los síntomas, identifiquen cómo viven, cómo se sienten las personas con TDAH. Jazmín, adelante. Puedes abrir tu micro. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Licenciada, discúlpame que le haga esta pregunta. Pasa que como le comenté que yo estoy en esta zona de Pasco, cuando yo Ya. llegué en diciembre por acá, pues yo pensé que el dolor de cabeza era por el cambio de clima o por el clima que pues, no me acostumbraba. Y el caso es que era constante el dolor de cabeza, y pues era difícil de soportarlo, ¿no? Hasta que cuando fui al hospital me dijeron que tenía neumonía, ¿no? Y que pues con lo que es lo tenían que bajar menos cuatro puntos, que tenía el 11 de hemoglobina, entonces tenía que subir. El caso era de que yo soy pues un poquito gordita. Entonces yo dije, pues no, personalmente yo dije, pero las gorditas también tenemos, o sea, este déficit de tener anemia. Y me dijeron, sí, tanto flaquitas como gorditas, pues necesitan esto. El caso que empezaron seguidamente los síntomas hasta que me empezaron a molestar el síntoma del corazón, o sea, ya como que mi cuerpo no, pues hacía cualquier movimiento y me sentía pues frustrante. El caso es que yo llegué a tener o sea, o sea, me reprimo demasiado, muy constante, me guardo muchas cosas, no soy de contar muy fácilmente. El caso es que un día llegué que había pasado en la institución una cierta problema. El caso es que me frustré demasiado,
no pude controlar las emociones, que empecé a convulsionar. Empecé a convulsionar y esto hizo de que yo me desmayara. El caso es que me llevaron de emergencia al hospital y me pasaron a lo que es a psicología y me pasaron a psiquiatría, ¿no? Ok. Ajá, y pues ahora estoy con lo que es el tema de la depresión y con el tema de la ansiedad. Y Ok. pues viendo el video tengo algunos, creo que tengo algunos síntomas de lo mismo que he visto el video, pero como usted dice, no es necesario que yo pues o sea, yo mismo saque mis conclusiones y que diga, no, yo tengo TDAH, sino que no sé si eso es normal o debo de seguir yendo a psiquiatría y a psicología. Sí, de hecho, tienes que continuar con tu proceso, no lo descuides. Si en psiquiatría te han mandado alguna medicación, acude también a psicología para que con esa ayuda también puedas tener un alta psiquiátrica y que no siempre estés con la medicina y así, pues, ¿no? Puedes conocerte a ti misma, ¿ok? Entonces, en este caso, en Jazmín, es importante de que sigas, pues, ¿no? Con tu tratamiento. Por acá Karen nos pregunta algo bien importante. A ver, un poquito. Ay, disculpen que justo he vuelto desde que inició el invierno. No, descanso una semana de la gripe y vuelve de nuevo, perdón. Karen me dice, ¿tener TDA es tener muy mala memoria? Es decir, me da curiosidad querer saber las cosas, ver documentales, podcasts. Y al rato de la hora no acordarme de nada. Ya, no necesariamente, ya va, perdón. No tienes que tener un problema de memoria para que tengas un diagnóstico de TDA o el TDA no genera mala memoria. A ver, ¿por qué hay un déficit a veces en las actividades o en estas situaciones? Es por la desatención, ¿ok? Es muy distinto que sea por desatención a tener un problema de memoria. Si tú tienes la confusión entre un TDA y el problema de memoria, hay que hacer algún tipo de evaluación para poder validar, pues, qué es lo que está pasando, ¿ok? Espero haber respondido tu inquietud. A ver, Cristian. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, justo con el video fue con el señor, ¿no? O sea, el señor que dice que lo habían detectado a los 49 años. Prácticamente fue mi caso. A mi hijo se le detectó el TDAH por lo menos a los 3, 4 años porque él ya tenía problemas en la cuna, en el kinder y todo lo demás, y no podía quedarse quieto. Lo único que mi hijo no ha sido es agresivo, ¿no? Pero, por ejemplo, él tiene una condición que no le he podido conversar, que es, por ejemplo, él se frustra o, por ejemplo, él ve a alguien, o sea, todo lo hace más, o sea, él grita. Por ejemplo, cuando llora, él grita. Por ejemplo, ese día estaba en el parque, el perro viene, le agarra la pelota y la revienta. Y se puso a llorar y a gritar, o sea, siempre lo hace más, o sea, siempre es más, o sea, él grita, y bueno, y no para de callarse. Yo en la segunda sesión no pude porque verdaderamente he estado ocupado, pero bueno, la verdad que no puedo estar quieto. He estado, por ejemplo, hoy día en la mañana, me pusieron una inyección porque estaba con un dolor como de la ciática y me pasó. Mire, nada más me pasó y no me gustó cómo estaba el cuarto y empecé a voltear todo mi dormitorio. Y mi hija llega y me dice, ¿qué ha pasado acá? Porque toda la casa la volteé. ¿Qué ha pasado acá? Media hora que me desaparezco, el TDAH en toda su manifestación, me dice, ¿no? Entonces, yo no tengo terapia,
no llevo una terapia sobre el TDAH, Ok. no, soy honesto, no llevo una terapia. Mi hijo tampoco lo está llevando ahorita porque verdaderamente las terapias son muy, muy caras, muy, muy caras. Hoy día hablé con la directora para que sus evaluaciones sean orales porque verdaderamente en las escritas está terrible. Tiene memoria corta, cosa que yo también tengo, a no ser cosas que verdaderamente me gusta o me enfoque. Puedo recordar mucho, pero cosas que, por ejemplo, que tengo que hacer o cosas que me imponen para que yo tenga que hacer, por ejemplo, en la oficina, me olvido. No puedo estar quieto más de 15, 20 minutos. O sea, si usted sabe, si usted viera, yo estoy sentado y ya me estoy moviendo, me estoy moviendo para acá, me voy para allá, me paro, me siento, pongo el parlante a todo volumen para poder escuchar. Y mi hijo es igual. Y lo entiendo, pero mi esposa no lo entiende. Mi esposa pierde la paciencia y lo grita. Y yo le digo, no lo grites. Y lo toma como el video, como el chiquito este que salía en el video que decía que era un malcriado, un desobediente, que no obedece, le gusta mucho el celular, los juegos. Entonces le quitamos eso, le damos libros. Entonces hay cosas que ya se salen de la mano. Entonces estamos buscando en este tiempo terapia porque es muy cara. O sea, cuánto quisiera que haya una ONG, que hayan más para que puedan ayudar, porque cada vez hay más niños con TDAH, cada vez hay más, hay pocos especialistas y es muy, muy caro. Verdaderamente me identifiqué mucho porque de niño a mí me amarraban porque era muy inquieto. Me amarraban a una silla y después caía de cabeza porque me había estado tan inquieto que me daba vueltas con la silla. Me golpeaban. Antes no había, yo tengo 50 años, entonces antes no había esta Claro, este diferenciación del TDAH conocimiento. y entonces siempre eras malcriado, eras malcriado, no prestas atención, eres un flojo, eres un burro, y todos esos calificativos que dañan mucho la autoestima. Entonces, Totalmente. yo con mi hijo he aprendido mucho de mí porque con él yo aprendí a darme cuenta de las cosas que yo hacía, no era porque yo hacía, y eso siempre yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué soy así? Porque yo luchaba mucho con mi conducta, pero hay veces que no se podía. Pero la gente ya tomaba juicio y decía, no, no es así, tú sabes lo que estás haciendo, pero no, o sea, no era así. Y verdaderamente es terrible, ¿no? Entonces ahora trato de entender más a mi hijo, por eso es como yo nuevamente le digo, estoy entrando a las clases para poder ver, hoy día hablé con la directora, voy a seguir con todo esto por bienestar de mi hijo y de muchos niños Claro. que están con TDAH. Entiendo. Gracias. ¿De dónde me habías dicho que eres, Cristian? Lima. Ah, ok, perfecto. A ver, te comento. Si él tiene el diagnóstico, o si tú tienes el diagnóstico, e incluso hasta sin diagnóstico, yo sé que es costoso, pero si tienes CIS, puedes acudir a ay, se me fue, a alguna posta, ¿ya? Y puedes ir a la atención tanto psicológica como psiquiátrica, ¿ok? Por lo menos de repente no va a ser tan frecuente las citas, pero, o sea, lo que pagan son como 13 soles, algo así. Entonces, puedes ir por lo menos una vez al mes o a coordinar para que te atiendan cada 2 meses, un mes tú y un mes tu hijo, y es mejor una atención distanciada a que no tengas ningún tipo de atención, ¿ok? Justo, gracias por decirme. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos asegurados, pero no sé a dónde llevarlo, no sé a dónde llevarlo. Entonces, hay esos pequeños detalles que estoy viendo, porque a mí ¿De qué me parte cobran, de Lima eres? en Comas vivo, en Comas. Ah, estás en Comas. Sí, y si yo Ya. voy, ¿sabes cuánto? En lo último más económico que yo pagaba por mi terapia por el bebé, por mi hijo, bueno, no es bebé, ya tiene 11 años, que yo pagaba 55 soles, 45 minutos. Lo Sí. otro es de que yo me he dado cuenta, tanto de él como yo, mi hijo no madura.
se comporta como un niño él tiene 11 años, pero se comporta como un niño de 9. Le gusta jugar mucho con niños pequeños. Ujú. Y a veces Mira, yo le hablo. fíjate, recuerda que hay un tema en el desarrollo y hay un compromiso a nivel del cerebro, ¿no? ¿Ok? Sí, sí, bueno, 55 soles en Ecuador. Creo que en Ecuador es un poquito más, la verdad. Pero acá en Perú sí es, incluso está dentro del rango, hay un rango entre bajo y alto, pero como tú dices, a veces no podemos cubrir ese pago. Eso es cierto, ¿no? Entonces está la opción del CIS. Vas a una posta médica y bueno, pregunta porque es mucho más económico. Pues, o sea, sí hay opciones. Entonces, es complicado a veces conseguir esas opciones. Obviamente es complicadito. También hay una ONG, Cristian, para los que están en Lima, las personas que están acá en Lima, hay una ONG, la pueden ubicar a través de Instagram, está en San Isidro, ¿ya? Lo que te costaría pues sería el traslado, ¿no? Claro. Pero entiendo de que allí atienden también. Es una ONG de venezolanos en Lima, ¿sí? Este, por allí busca Oscar Pérez y por allí te va a salir la ONG en la que él es el presidente de esa ONG. Allí entiendo de que también hay atención psiquiátrica y psicológica y si mal no recuerdo es gratuita. Entonces, infórmate por allí, pregunta y se atiende, o sea, aunque la ONG es para venezolanos, allí trabajan venezolanos, peruanos, de todo tipo de personas, igual la atención es para todos, ¿ok? Ah, ok, Es lo que te gracias. puedo brindar como Voy a información. buscarlo, Ahora, voy a buscarlo, gracias. es importante, chévere, es importante que entre ustedes, ojo, entre ustedes como compañeros que se conocen acá y estamos compartiendo este espacio de psicoeducación, por así llamarlo, ustedes también puedan compartir estos datos, como por ejemplo Kenny por acá menciona, ¿no? O Karen dice de que por parte del Seguro del Ministerio de Salud, en Ecuador se puede optar por las terapias, ¿no? Entonces, si saben algún sitio al que puedan ir, ya, mira, se puede ir hasta el sitio, ¿no? También es importante de que si ustedes, yo siempre hablo de que a veces gastamos en cosas que en cositas, ¿no? Eso en la parte de economía se le llama gastos hormigas. Gastamos en muchas cositas que cuando tú las sumas te completa lo que puedes utilizar o emplear para tu bienestar. Entonces, por allí que pueden ir evaluando, pues, cómo son sus gastos. Para las personas con TDAH, esto también es un tema, porque como es tan difícil la organización, imagínense, a nivel económico también, allí también repercute, ¿ok? Entonces, el hacernos consciente, como decía Cristian, o sea, él vivió esta experiencia siendo TDAH y ahora con su hijo, él va identificando cosas que entiende y comprende de su propia historia y que las trabaja actualmente, ¿ya? Cuando nosotros podemos conocernos, podemos autogestionarnos de una mejor manera. No significa que va a desaparecer el déficit de atención, pero bueno, ya es así como que me puedo dispersar y oye, ya me fui, ¿no? Ya me fui, ey, ok. Comenzamos a anclar cosas que nos hacen mantener la atención más tiempo, ¿ok? Y eso es lo que ustedes van a trabajar en terapia, ¿sí? A veces pareciera que en terapia no se avanzara, pero créanme que sí, créanme que sí. Ya el conocerse es un gran avance, ¿ok? Bueno, chicos, creo que por acá, nos llevamos bastante información el día de... Ah, mira, por acá había un montón de información que no les he leído, perdón. Acá estaban dando, sí, ajá. Ah, mira, Karen también conoce de sitios donde cobran, Kenny dice $20, por acá. Uy, hablamos puro de precios, Dios mío. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Oye, a ver. Antes decían, sí, claro. Uy, ni se diga en los colegios también antes cómo era los docentes, todo por parte del seguro. No todos, ojo, siempre ha habido gente muy erudita, ¿no? Muy avanzada para su época. Hay docentes muy avanzados para su época que más bien aportaban. Ok, taratata.
Ok. Ah, mira, por acá te recomiendan acudir al Hospital Cayetano Heredia. Ah, mira, no sabía ese dato, Marcia, gracias. Porque a mí también me gusta saber esos datos para aquellas personas a las que no pueden costear de repente las terapias, ¿me entienden? Taratata. Sí, Kenny, o sea, no es que, o sea, hay pasos que parecen cortos, pero depende en realidad de cómo la persona pueda bajar esos mecanismos de defensa, porque todos nosotros como seres humanos tenemos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, vivimos en función de ellos porque esos nos protegen y en el momento acorde en el que ya estamos listos es allí cuando vemos un avance. O sea, ¿por qué? Porque ya se ha ido gestando y se ha ido trabajando. Cuando se ve el cambio es porque ha habido un súper trabajón detrás, ¿ok? Ya, por acá, Kenny, tú eres el que haces terapia ocupacional, ¿no? Yo sí les recomiendo leer, les recomiendo, por allí, Kenny, si deseas, ahí está. Les recomiendo leer, o sea, el tema de la lectura es muy importante. Yo sé, ahorita la virtualidad, bueno, tenemos un montón de libros y todo esto también nos puede dispersar un poco, pero si tienen algún libro en físico, también les recomiendo que lo hagan así. Este, ¿Qué otra cosita por allí? Les recomiendo también hacer juegos que si, por ejemplo, el ajedrez, por ejemplo, jugar dominó, hacer juegos de mesa como armar rompecabezas, o sea, todo esto estimula, ¿ok? Entonces por allí, y bueno, Kenny por allí que nos va a alcanzar o le va a alcanzar a algunas personas, porque si puedes compartirlo con algunos, chévere. Si deseas compartir con alguien algo, Kenny, bienvenido va a ser. Bueno, chicos, entonces hasta acá llegamos el día de hoy. Disculpen el ingreso retardado, he estado con bastante complicaciones a nivel de salud, pero ya aquí estamos, ¿ok?